La Casa del Relato presenta 7 misterios reales sin resolver. Misterio 1. El caso del hombre de Somerton, 1948. Todo comenzó en una fría mañana de noviembre de 1948, cuando los habitantes de una tranquila playa cerca de la ciudad de Adelaida, en Australia, fueron sorprendidos por el hallazgo de un cadáver en la arena. El cuerpo, descubierto a poca distancia de la orilla, parecía un enigma imposible de resolver. El hombre, aparentemente de unos 40 años de edad, vestía de forma pulcra y cuidada, pero lo más inquietante fue el estado en que fue encontrado. No mostraba signos evidentes de trauma o violencia física, no presentaba huellas de lesiones ni ninguna indicación de que hubiera estado involucrado en una pelea o accidente. ¿Por qué su muerte resultaba tan misteriosa? Por un lado, el cuerpo estaba bien vestido, la ropa estaba completamente plancha, con nítidas arrugas, como si hubiera sido preparada de manera especial, algo que no tiene mucho sentido para alguien que hubiera simplemente llegado a la playa a descansar o se hubiera caído allí de manera accidental. Las pertenencias del hombre también eran extrañas, no llevaba ningún documento identificatorio, y su billetera, aunque intacta, no contenía más que unas pocas libras, un hecho extraño por sí mismo. Pero la mayor revelación fue una etiqueta extraña, oculta en el interior de los pantalones del cadáver. Tenía impresa la palabra tamam shud, que en persa se traduce como está terminado. Esta palabra tenía un valor simbólico, muy relacionado con la muerte o el fin de un ciclo. A partir de esta pista, la investigación empezó a girar en torno a una conexión inesperada con un libro de poesía, el Rubaiyat de Omar Khayyam, que fue encontrado en la escena. El libro contenía las mismas palabras, tamam shud, cortadas y rasgadas de su interior, como si hubiera sido usado específicamente para tal fin. Sin embargo, la conexión no terminó ahí. El libro escondía algo más. En la parte trasera de la obra, el inspector que encabezaba la investigación observó que había una extraña secuencia de letras y números cifrados, una compleja serie de símbolos que nadie podía descifrar en ese momento. A pesar de que expertos en criptografía intentaron resolverlo durante meses, ninguno pudo hallar una relación lógica entre los números y las letras, lo que provocó que este caso se tornara aún más inquietante. Las sospechas comenzaron a fluir. La posibilidad de que el hombre fuera parte de alguna organización secreta o de que hubiera estado envuelto en acciones de espionaje internacional se hicieron cada vez más probables. A lo largo de los años, teorías sugirieron que su muerte podría haber sido una misión fallida de espionaje, ejecutada de forma fría para evitar que las autoridades descubrieran algo muy sensible. Pero de ser ese el caso, ¿quién era exactamente este hombre? ¿Por qué no había rastros previos de su identidad? A lo largo de las décadas, el caso generó muchas teorías macabras y sugerencias aún más extrañas. Uno de los puntos más oscuros fue una posible conexión con agentes secretos en medio del periodo de la Guerra Fría, lo cual desató una corriente de conjeturas sobre si el hombre era parte de una red de espionaje. Otros, como autores que buscaron analizar el caso, insinuaron que estaba involucrado en alguna secta clandestina, dedicada a rituales esotéricos, y que el cadáver era el resultado de una decisión errática durante un rito peligroso. Para los habitantes de la zona y las autoridades que investigaron el caso en su momento, nunca hubo una respuesta clara, ni una conclusión satisfactoria. Hoy en día, con el paso del tiempo, el enigma se ha transformado en un misterio macabro, una historia que sigue buscando respuestas sin ser resuelta, mientras más de 70 años de secretos persisten sin respuesta. Nadie sabe quién era ese hombre, ni qué propósito se ocultaba detrás de su trágica desaparición. Misterio 2.
El vuelo 19 y la desaparición en el Triángulo de las Bermudas, 1945. El 5 de diciembre de 1945 es una fecha inolvidable en la historia de la aviación, debido al extraño y misterioso incidente conocido como la desaparición del vuelo 19. Este vuelo, compuesto por 5 bombarderos TBM Avenger de la Marina de los Estados Unidos, realizó una misión rutinaria de entrenamiento, que rápidamente se convertiría en uno de los casos más desconcertantes y aterradores de la aviación militar. Lo que parecía ser un ejercicio común, se transformó en un abismo de intriga y desesperación, dejando varias preguntas sin respuesta. El vuelo comenzó como cualquier otro. 5 aviones partieron del aeropuerto naval de Fort Lauderdale, Florida, para realizar maniobras sobre el Triángulo de las Bermudas, la famosa área del Atlántico Norte donde se han dado lugar a numerosas desapariciones inexplicables de aeronaves y barcos a lo largo de los años. El líder del escuadrón era el teniente Charles Taylor, un piloto experimentado que había completado más de 2,000 horas de vuelo y estaba bien versado en la navegación. Todo comenzó de manera bastante normal, pero pronto las cosas se complicaron. A medida que el escuadrón avanzaba hacia el sureste, los pilotos de los aviones comenzaron a experimentar una serie de problemas inexplicables con sus brújulas y otros instrumentos de navegación. Los miembros de la tripulación informaron que, mientras volaban, sus brújulas comenzaron a apuntar en direcciones inconsistentes y sin explicación. El líder de la misión, el teniente Taylor, ya desorientado, comenzó a reportar que todos los aviones estaban perdidos. Para entenderlo mejor, es importante recordar que, en ese momento, las aeronaves militares aún no contaban con la tecnología de navegación moderna que los aviones de hoy en día utilizan. En una situación ya de por sí peligrosa, sin brújulas confiables, los pilotos del vuelo 19 se enfrentaron a la decisión más difícil de sus vidas. La orientación se volvió completamente incierta. Uno tras otro, los aviones se adentraban en un mar de confusión y desesperación. Lo que ocurrió después se tornó aún más extraño. El teniente Taylor reportó por última vez alrededor de las 7:30 hora local, informando que sus aviones volaban hacia el oeste, lejos de la costa y aparentemente sobre el agua. Pero esa dirección era completamente incorrecta según las coordenadas reales, él había perdido el sentido de la orientación. Esta fue la última vez que hubo contacto con los bombarderos del vuelo 19. En un intento desesperado de rescatar al escuadrón, se envió una misión de búsqueda y rescate, dirigida por un avión PBM Mariner. Para horror de los involucrados, el avión de rescate también desapareció misteriosamente, desvaneciéndose sin dejar rastro. Lo que hace este incidente aún más aterrador es que el PBM Mariner sufrió una explosión espontánea en el aire, según algunos informes. Durante años, se discutió sobre si esta explosión se debía a un problema mecánico, o si algo sobrenatural estaba en juego, algo más allá de lo que la ciencia puede explicar. En total, 28 personas desaparecieron en ese fatídico día sin dejar rastro. Pero lo más aterrador fue el informe de los sobrevivientes de las bases navales cercanas, quienes aseguraron haber visto luces extrañas en el cielo esa misma noche, una especie de formación luminosa que desafiaba las leyes de la física. La búsqueda, realizada por el ejército estadounidense, nunca halló restos de los aviones ni rastro alguno que explicara la desaparición. Años después, se comenzaron a gestar muchas teorías extrañas, que intentaron dar explicación a este suceso. Las más macabras señalaban que tal vez el Triángulo de las Bermudas albergaba alguna fuerza sobrenatural o alguna anomalía magnética, que afectaba a las brújulas y los equipos electrónicos, causando que los aviones se volvieran totalmente desorientados y finalmente se perdieran en el vasto océano. La teoría de la distorsión temporal también surgió,
sugiriendo que los aviones del vuelo 19 habrían podido ser absorbidos por un vórtice o una fractura en el tiempo y espacio, similar a los agujeros de gusano planteados en la física teórica. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada por la ciencia. Es más, la investigación oficial que se llevó a cabo no logró encontrar una conclusión viable, dejando la desaparición de los 28 marineros atrapados en el misterio más angustiante de la historia de la aviación. El enigma no se limita solo al caso del vuelo 19, sino que se mantiene en la mente colectiva, alimentado por las desapariciones constantes que han ocurrido dentro de esa zona enigmática del mar. Por supuesto, el Triángulo de las Bermudas ha continuado siendo un campo de misterio por más de 70 años, y este caso sigue siendo uno de los ejemplos más aterradores e inexplicables. Misterio 3. La desaparición del barco Carola Deering, 1921. En enero de 1921, el Carola Deering, un elegante y grande barco mercante estadounidense, zarpó desde las costas de Norfolk, Virginia, hacia el puerto de Brunswick, Georgia, en una misión que parecía rutinaria. Este barco de 7 mástiles y 255 pies de largo era uno de los más impresionantes de su época, y su tripulación era experimentada y bien entrenada. Sin embargo, lo que ocurrió durante ese viaje cambiaría la historia de los misterios inexplicables del mar. La historia del Carola Deering no fue solo un incidente aislado, sino un suceso que dejó ecos de incertidumbre durante décadas. El 19 de enero de 1921, los oficiales de aduanas de Boca Raton, Florida, avistaron al Carola Deering en su ruta hacia el sur. Aparentemente, no hubo nada fuera de lo común al principio. Sin embargo, cuando los hombres de la aduana observaron más de cerca, notaron una cosa extraña: el barco navegaba sin ninguna tripulación visible a bordo. Esto no es algo común en un barco mercante, pues en pleno trayecto las tripulaciones suelen estar en completo control del barco, a menos que algo extraordinario haya sucedido. Al principio pensaron que el barco se había quedado sin tripulantes por un accidente o por enfermedad, pero aún así algo no encajaba. Tras varias investigaciones, se descubrió que el Carola Deering había tenido graves problemas de navegación en sus últimas jornadas. Aunque los oficiales intentaron comunicarse con la embarcación, fue evidente que no había respuesta. Los hombres a bordo del barco observaban en silencio mientras su embarcación parecía avanzar sin rumbo. Algo extraño había ocurrido, y esta tensión solo aumentó cuando las autoridades descubrieron que el barco estaba completamente vacío. Las luces de la nave estaban encendidas, los botes salvavidas no habían sido usados, pero lo más extraño era el estado en que se encontraba el timón. Estaba girado de manera errática, como si alguien hubiese abandonado el barco apresuradamente, sin dejar rastros. El Carola Deering fue finalmente abordado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Cuando las autoridades accedieron al interior del barco, se encontraron con una serie de detalles extraños. Las mesas estaban puestas como si la tripulación estuviera a punto de comer, pero, inexplicablemente, ningún rastro de comida ni bebida se encontraba cerca. Además, al inspeccionar las cabinas y los camarotes, encontraron que algunos objetos de valor habían sido extraídos o incluso destruidos. Los mapas del capitán, que habrían servido para guiar la travesía del barco, fueron encontrados esparcidos por el suelo, lo que sugiere que alguien podría haber estado tratando de descifrar o alterar su curso. En cuanto a la radio del barco, aunque aparentemente estaba funcionando, no había señales de comunicación que hubieran salido de la nave en ningún momento durante este extraño episodio. Y aquí es donde el misterio se volvió verdaderamente aterrador. La investigación oficial no halló ningún rastro de la tripulación, ni sobrevivientes ni rastros que indicaran que una lucha o accidente hubiera tenido lugar a bordo.
La desaparición de todos los hombres a bordo sigue siendo uno de los más grandes misterios de la navegación. Los investigadores y las autoridades estaban desconcertados. Nadie podía entender cómo, por qué o quién había dejado al Carola Deering a la deriva en ese estado tan inquietante. Las autoridades intentaron imaginar varias posibilidades, desde que un motín en la tripulación fuera el detonante del abandono del barco, hasta la posibilidad de una peligrosa maniobra pirata en las aguas caribeñas, que hubiese conseguido despojar al barco de su carga sin dejar huellas. Poco después de la desaparición, muchos medios de comunicación comenzaron a difundir rumores que vinculaban la tragedia con una historia fantasmal sobre un barco maldito. Algunos especularon que el Carola Deering había sido perseguido por fenómenos sobrenaturales, o incluso, como sostenían algunos relatos, que un ser maligno había maldito el barco en una tarde fatídica. Algunos incluso mencionaron que la tripulación había sido víctima de un poder desconocido que los había arrastrado fuera de la embarcación sin dejar rastro. Sin embargo, los análisis más realistas apuntaron a teorías como una fuga intencionada de la tripulación, buscando huir por razones no aclaradas. No obstante, no hubo evidencia de que las personas a bordo tuvieran alguna motivación clara o que hubiese habido un motivo visible de tal magnitud. En la actualidad, el caso del Carola Deering permanece sin resolver, y sigue siendo uno de los misterios más inquietantes y macabros de la historia marítima de Estados Unidos. Además, sigue siendo un recordatorio de la oscuridad del océano y de cómo, a veces, incluso las modernas fuerzas de la ley y la seguridad no pueden develar los secretos oscuros que yacen en las profundidades. Misterio 4. El asesinato de Elizabeth Short, la Dalia Negra, 1947. El 15 de enero de 1947, Elizabeth Short, una joven de 22 años, conocida como la Dalia Negra, fue encontrada brutalmente asesinada en un lote vacío cerca de la intersección de las avenidas 39 Street y South Norton Avenue en Los Ángeles, California. Su cuerpo fue descubierto en dos mitades perfectamente separadas, sin signos de sangre en la escena. Las heridas fueron espantosas, y su cadáver había sido desmembrado con tanta precisión que se especuló que el asesinato podría haber sido obra de alguien con conocimientos médicos o quirúrgicos. Elizabeth Short había llegado a Los Ángeles con sueños de convertirse en actriz, pero nunca alcanzó la fama. Su vida había sido difícil. A pesar de su rostro atractivo, no logró obtener los papeles que deseaba, y su vida personal estuvo llena de altibajos. Había tenido varias relaciones sentimentales, pero siempre parecía escapar de algo. La mujer había sido apodada la Dalia Negra por un periodista, debido a sus ropas favoritas, un vestido negro. El apodo fue algo que tomaría un carácter mucho más oscuro con el tiempo. Lo espeluznante es que, a pesar de la monstruosidad de su asesinato, se sabe sorprendentemente poco sobre quién fue responsable del crimen. Aunque se hicieron numerosas investigaciones, muchas de ellas incluyeron detalles confusos y personajes ambiguos, lo que solo alimentó la atmósfera de misterio que rodea su historia. Incluso tras numerosas entrevistas con amigos, conocidos y la investigación de varios sospechosos a lo largo de los años, no se llegó a una conclusión definitiva sobre el responsable de tal atrocidad. Un primer punto inquietante en este caso es que, antes de que se encontrara su cadáver, Elizabeth había sido reportada como desaparecida. Sin embargo, tras la noticia de su muerte, varias personas afirmaron haber visto a la mujer por última vez en una serie de lugares extraños y desconcertantes. Había sido vista en bares y restaurantes en las noches previas, e incluso en situaciones poco recomendables, como en situaciones sociales con personas que podrían haber estado involucradas en el crimen. Sin embargo, nadie parecía tener una idea clara de quién habría podido matarla.
Uno de los factores que convirtió este crimen en un verdadero enigma fue el extraño comportamiento que el asesino exhibió después de cometer el asesinato. Un periodista fue el primero en recibir una carta que el asesino había enviado, llena de detalles espantosos sobre el crimen, e incluso incluía una fotografía de Elizabeth Short que había sido tomada antes de que la mataran. Con el paso de los días, varias cartas más comenzaron a aparecer en las oficinas de los periódicos, todas escritas con el mismo tono de maldad y grotesco. El asesino parecía estar disfrutando con los miedos que había generado. Un detalle que inquietó aún más a los investigadores fue que, a pesar de que el caso se convirtió en un tema de gran atención mediática, el crimen no era completamente aislado. Otros crímenes de asesinato similares se llevaron a cabo en Los Ángeles en los mismos años, y algunos investigadores no podían descartar la posibilidad de que un asesino en serie estuviera operando en esa ciudad. Pero a medida que avanzaba la investigación, algunos de los amigos cercanos de Elizabeth Short parecían sugerir que su muerte estaba vinculada a personas con algún tipo de poder en el mundo del cine y las celebridades, es decir, de la alta sociedad de Hollywood. Numerosos sospechosos fueron mencionados a lo largo de las décadas siguientes, pero ninguno fue condenado ni pasó la suficiente cantidad de tiempo bajo sospecha para llegar a una resolución sólida. Entre los posibles sospechosos, hubo desde conocidos de Elizabeth Short hasta detectives, actores y hasta gente relacionada con círculos mafiosos. Sin embargo, una de las pistas más intrigantes fue una fotografía de un hombre misterioso que estaba cerca de la escena, fotografiada varias veces a lo largo de los años. Sin embargo, este hombre jamás pudo ser identificado de manera certera. Lo verdaderamente escalofriante es que el caso sigue abierto hasta el día de hoy, 70 años después. Aunque muchos sostienen que el asesino fue alguien conocido o incluso cercano a Elizabeth, jamás se ha logrado determinar el verdadero rostro del responsable. Esta incertidumbre ha convertido a este asesinato en uno de los casos más notorios de la historia criminal de Los Ángeles. Aún más inquietante es la posibilidad de que el asesino nunca haya sido atrapado y pueda estar viviendo entre nosotros, sin que nadie sepa quién es. La leyenda de la Dalia Negra continúa creciendo con el paso de los años, no solo como un misterio no resuelto, sino como una manifestación de la oscuridad de la fama, el cine, los secretos de Hollywood y las mentes perturbadas que acechan en las sombras. Misterio 5. El caso de las desapariciones de la familia Sade, 1945. El 24 de diciembre de 1945, en Fayetteville, West Virginia, un incendio devastador destruyó la casa de los Sade, una familia de origen italiano formada por George, su esposa Jenny, y sus 9 hijos. Este trágico evento quedó marcado en la historia debido a las misteriosas circunstancias en que se perdió contacto con algunos de los miembros de la familia. A primera vista, parecía ser simplemente otro desastre en el que una familia había sido atrapada por un incendio nocturno, pero lo que hizo que el caso se volviera tan inquietante fue el hecho de que 5 de los niños desaparecieron sin dejar rastro. La tragedia comenzó cuando, alrededor de la medianoche, el fuego comenzó a consumir la casa. Cuando los bomberos llegaron a la escena, la casa ya estaba reducida a escombros, y el fuego había destruido casi todo, pero lo que desconcertó a todos fue que, mientras la mayoría de los miembros de la familia fueron encontrados o lograron escapar con vida, los 5 niños desaparecidos jamás volvieron a ser vistos. Lo más sobrecogedor de la tragedia era que, aunque los bomberos y las autoridades fueron rápidamente al lugar, no hubo rastros de los niños entre las ruinas de la casa. Parecía imposible que hubieran muerto en el incendio, ya que las autopsias realizadas a los restos encontrados en las cenizas revelaron que no eran los niños desaparecidos. A partir de aquí, comenzaron las especulaciones sobre lo que realmente había ocurrido aquella noche, y la teoría de una conspiración tomó forma,
desencadenando una serie de eventos aún más espeluznantes. ¿Cómo es posible que los 5 niños desaparecieran sin dejar rastro en medio de un incendio? Según las declaraciones de los sobrevivientes, el padre, George, quien había estado intentando extinguir las llamas desde el exterior, alegó que al escapar con algunos de sus hijos, escucharon unas voces extrañas de personas o algo que no podían identificar en medio de la confusión, y que en ese preciso momento, alguien les impidió entrar nuevamente a rescatar a los otros niños. La versión oficial sostenía que no quedaba espacio para sobrevivir en el incendio, pero, por alguna razón, algo no estaba encajando. Por otro lado, tras una exhaustiva investigación, varios testigos afirmaron haber visto a un automóvil extraño merodeando la casa de los Sade poco antes de que el incendio comenzara, e incluso que varias figuras misteriosas habían sido vistas observando el hogar a la distancia. Sin embargo, ninguna pista relevante apareció. A medida que avanzaba el caso, las teorías conspirativas apuntaron a un encubrimiento o asesinato relacionado con las actividades de la familia, que sospechosamente había provocado varias enemistades con el gobierno estadounidense. Una de las explicaciones más espeluznantes sobre este caso era que la familia había estado envuelta en ciertos conflictos políticos tras la Segunda Guerra Mundial, lo que había originado represalias de parte de miembros con influencia y conexiones. Según algunos rumores sin fundamento, una organización secreta vinculada con el gobierno pudo haber tenido una mano en la desaparición, pues se decía que los 5 niños nunca murieron realmente sino que fueron secuestrados para otros fines oscuros. A lo largo de los años, los padres de los niños desaparecidos siguieron buscando respuestas. Contrataron a detectives privados, tomaron declaraciones y encontraron incluso cartas misteriosas que supuestamente fueron enviadas por los niños muchos años después, afirmando estar en lugares desconocidos, pero nunca lograron encontrar una prueba concluyente. En uno de los años siguientes a la desaparición, los Sade recibieron una foto anónima de un niño que muchos creyeron que se trataba de uno de los hijos desaparecidos, pero la investigación nunca condujo a nada concreto. Lo espantoso de este caso es que, a pesar de haber sido revisado y analizado a lo largo de las décadas, la desaparición de los 5 hijos sigue siendo uno de los misterios más perturbadores y macabros en la historia de los crímenes sin resolver. A pesar de que las autoridades cerraron el caso, los familiares nunca dejaron de creer que algo siniestro había ocurrido esa noche, y la tragedia de los Sade sigue siendo uno de los enigmas más escalofriantes de la historia criminal estadounidense. A pesar de las miles de teorías que abordan posibles pistas o respuestas, el misterio nunca ha tenido un desenlace, y las preguntas continúan. Hoy en día, el caso sigue sin resolverse, y la casa de los Sade aún es un lugar asociado con el misterio, que atrae a curiosos y conspiracionistas que siguen preguntándose lo mismo: ¿qué sucedió con esos 5 niños? Los recuerdos de aquella noche de diciembre aún persisten como sombras aterradoras en el pueblo, como un recordatorio eterno de lo que nunca se pudo explicar. Misterio 6. El caso de la desaparición de la expedición Franklin, 1845. Uno de los misterios más escalofriantes y aterradores en la historia de la exploración polar es, sin duda, la desaparición de la expedición Franklin, una misión británica que se aventuró al Ártico con la ambición de encontrar el Paso del Noroeste, una ruta marítima que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. La historia comienza en 1845, cuando el capitán Sir John Franklin, conocido por sus anteriores hazañas, zarpó del puerto de Inglaterra con 2 barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror. A bordo, traían consigo a 129 hombres bien entrenados, listas para conquistar el hielo implacable y descubrir el desconocido paso marítimo que durante siglos había sido un enigma. Sin embargo, lo que parecía ser una exploración científica, se convertiría rápidamente en una de las historias de desaparición más enigmáticas y macabras de la historia.
Tras varios meses de incertidumbre y silencio, la expedición Franklin desapareció sin dejar rastro alguno. El despacho oficial de la Armada Real Británica perdió todo contacto con los barcos, y hasta principios de 1848, no se sabía nada sobre el paradero de los expedicionarios. Finalmente, tras una investigación exhaustiva, las autoridades enviaron expediciones de rescate para intentar hallar alguna pista sobre lo sucedido. Sin embargo, no encontraron absolutamente nada, excepto algunas notas dispersas dejadas por el propio Franklin en los puntos donde había detenido su avance. Estas cartas ofrecieron la primera pista de lo que podría haber sucedido, y la horrible realidad comenzaba a quedar al descubierto. En una de las misivas, Franklin mencionaba que se habían quedado atrapados en el hielo del Ártico durante más de un año, sin poder avanzar ni retroceder, lo que provocó que sus provisiones comenzaran a escasear. El clima extremadamente hostil y las temperaturas abrasadoras parecían ser solo el principio de sus sufrimientos. En algún momento del viaje, los miembros de la tripulación se vieron obligados a abandonar sus barcos, y fueron a caminar por las vastas extensiones heladas con la esperanza de encontrar alguna ruta para la sobrevivencia. No solo faltaban provisiones, sino que el escorbuto y otras enfermedades diezmaban a los miembros de la tripulación. En la década de 1850, un equipo de rescate dirigido por el capitán Frederick Beechey recuperó el diario del capitán Franklin, el cual indicaba que, en un desesperado intento por salir del desierto helado, Franklin y su tripulación tuvieron que tomar una decisión aún más terrible, un canibalismo extremo. Los diarios describían cómo algunos miembros de la tripulación, extremadamente debilitados, cometieron actos grotescos por falta de comida y desesperación, ya que poco a poco los hombres fueron muriendo a causa de las condiciones de salud y el hambre mortal. Este horror aterrador se conoció como una de las más repugnantes decisiones humanas en condiciones extremas, el canibalismo para sobrevivir. Los rescatadores encontraron marcas y vestigios delicadamente inquietantes que indicaban estos actos macabros, y las huellas de sacrificios humanos nunca pudieron ser explicadas completamente. La desaparición de los 129 hombres de Franklin quedó marcada como una tragedia de horror, muerte y sobrevivencia, en la cual los últimos días de la tripulación fueron el desespero y el hambre constante. Hoy, muchos historiadores, arqueólogos y entusiastas de lo macabro aún siguen analizando las partes abandonadas del Erebus y del Terror, tanto como los escombros y los rastros repartidos por el Ártico. En 2014 y 2016, se realizó una investigación más exhaustiva, recuperando los restos de los barcos en el fondo del mar cerca de la isla King William en Canadá, pero el misterio de las desapariciones de los 129 hombres nunca fue completamente esclarecido. Algunos afirman que hubo problemas con el navegador polar, mientras que otros aseguran que una antigua maldición en el Ártico lleva a los aventureros al mismo destino, desapariciones sin explicación. Más aterrador aún es que muchas personas piensan que lo ocurrido no fue solo la tragedia de los hombres luchando contra el hielo y el hambre, sino que también ha adquirido tintes paranormales. Algunos dicen que la maldición del Ártico, que tras siglos dejó que quienes cruzaran esas aguas sean consumidos por el frío, sigue acechando a los hombres que se aventuran en las heladas tierras del norte. Las cartas y relatos como el de un sobreviviente, incluso sugieren que hay algo más allá que los expedicionarios no pudieron comprender, algo oscuro, porque cada expedición sucesiva hacia el paso del noroeste parece estar marcada por tragedias inexplicables que no pueden resolverse. Es cierto que, a pesar de las más modernas tecnologías y enfoques en la investigación histórica, la expedición Franklin sigue siendo uno de los casos más desconcertantes en la historia de la exploración, y muchos relatos coinciden en algo espeluznante. No estamos solos en el Ártico, y lo que ocurrió con la expedición Franklin no fue una simple desaparición. Se ha convertido en uno de los enigmas más escalofriantes y sombríos que muchos aún mantienen bajo la rugosa capa de incomprensión.
Misterio 7. La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que despegó el 8 de marzo de 2014, se ha convertido en uno de los mayores misterios de la aviación moderna. Este vuelo, que cubría la ruta desde Kuala Lumpur a Pekín, desapareció de los radares en pleno vuelo, llevando consigo a 239 personas a bordo, sin dejar absolutamente ningún rastro durante un largo tiempo. Aunque las autoridades lo catalogaron como un accidente, muchos teóricos y expertos aseguran que hubo algo mucho más oscuro y perturbador involucrado, algo que incluso sobrepasa la lógica de una simple tragedia. Apenas 40 minutos después de despegar, el piloto y copiloto tuvieron una comunicación normal con la torre de control. Pero en ese instante, algo inexplicable ocurrió. Un desajuste o manipulación de las comunicaciones hizo que el contacto con el avión se perdiera repentinamente. La última señal conocida fue una comunicación de rutina entre los tripulantes y la torre de control antes de que desapareciera misteriosamente de los radares. No se encontraron señales de emergencia, sabotaje o explosiones. Las pocas informaciones que los radares registraron después de este suceso indicaron una de las situaciones más inquietantes. La avanzada tecnología de radares podía seguir la trayectoria del avión incluso cuando parecía estar sin ningún contacto directo, y la situación de que no hubiese ninguna explicación lógica a la pérdida de la aeronave parecía ir más allá de un accidente. Después de las primeras 24 horas, el gobierno y las autoridades de aviación comenzaron a lanzar expediciones de rescate masivas, pero en las semanas y meses posteriores se dio paso a un vacío, pues el avión no aparecía y sus escombros no fueron encontrados en el lugar donde inicialmente se sospechó. En un intento por analizar lo ocurrido, se hicieron intentos exhaustivos de búsqueda en el Océano Índico, donde se teoriza que el avión se estrelló debido a las turbulencias que provocaron los retrasos en su señal. Sin embargo, lo más perturbador surgió cuando, entre los escombros que finalmente se hallaron en la costa de las Islas Reunión, apareció una pieza de ala que confirmaba la veracidad del accidente. Pero aún así, ¿qué había ocurrido exactamente dentro del avión antes de desaparecer sin dejar rastro? Lo realmente siniestro es que muchos comenzaron a tejer teorías de conspiración sobre lo sucedido. Algunas afirmaban que el piloto, Zahari Ahmad Shah, pudo haber sido responsable del accidente, ya que los expedientes mostraron que el piloto había preparado planes secretos, cambiando la ruta y haciendo movimientos extraños antes de la desaparición. ¿Había tomado el control del avión deliberadamente? No obstante, esta teoría parece insuficiente al comparar otros eventos muy raros e inexplicables. La otra gran teoría gira en torno a la interferencia externa, señalando que podrían haber sido agentes o fuerzas desconocidas que decidieron tomar el control de la aeronave. Otros sugieren que un fallo masivo de comunicación global o de satélites podría haber sido el desencadenante de tal desaparición, alterando la navegación por completo. Otra capa aún más inquietante de este misterio es la relación con los pasajeros que iban a bordo del MH370. Algunas investigaciones descubrieron que varios pasajeros llevaban un equipaje aparentemente misterioso y sospechoso que fue eliminado de los informes originales. ¿Acaso estos individuos estaban involucrados en algo mucho más grande y siniestro de lo que parecía ser un vuelo comercial? El enigma sobre las personas que viajaban en el vuelo da incluso más miedo, ya que algunos viajaban con identificaciones falsas y datos incompletos sobre sus destinos. A día de hoy, más de 7 años después de la desaparición, no se sabe nada con certeza. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Por qué un avión tan grande, con tantos sistemas avanzados, desapareció sin dejar rastros suficientes? Los reclamos de familias de los pasajeros exigen que la verdad se revele,
pues el hecho de que no exista ninguna información oficial sólida solo alimenta las sospechas sobre la complejidad del misterio. Las nubes de oscuridad continúan rodeando el vuelo MH370. A medida que transcurre el tiempo, algunos medios de comunicación y expertos en el caso siguen adentrándose en las investigaciones sin cesar, buscando restos en el océano o nuevos testimonios de quienes pudieran haber tenido alguna conexión con la desaparición del vuelo. ¿Podría haber más información oculta? ¿Y si el misterio sigue aguardando ser desvelado por la cara más oscura de la humanidad? El vuelo MH370 se ha consolidado como una pesadilla cuya resolución escapa de las manos humanas. Las dudas sobre lo que realmente ocurrió son tantas que incluso los que se acercan al caso sienten que un horrible poder mayor ha intervenido para garantizar que no se descubra la verdad. Este misterio es el último en esta lista de siniestros no resueltos, pero el vuelo MH370 sigue siendo el enigma más siniestro en nuestra era, un misterio que resuena con el miedo a lo inexplicable y lo oculto en las más oscuras profundidades. Este es otro de esos casos en los cuales la verdad, tal vez, nunca será revelada por completo, y lo que sucedió con el vuelo MH370 podría seguir siendo un vacío perturbador que los seres humanos jamás llegarán a llenar. Un recuerdo eterno de lo que nos desafía como civilización. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.